Bueno, buenos días. Me llamo Javier Otazu. Voy a grabaros aquí, vamos a ver, mejor dicho, una presentación que tiene que ver con el mundo del relato. Estoy seguro de que lo vais a disfrutar mucho porque vamos a aprender todos cómo funciona toda esta historia. Es decir, más que toda esta historia, todo nuestro mundo. Solo quiero que entendáis que eras una vez pues un mundo de relatos, un mundo de cuentos. La vida es un cuento y los cuentos cuentos son. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo vemos nuestro pasado? Como un relato. En un concurso que vi una vez, una persona dijo, cosa que me quedó asustado, cuando tenía que resumir su vida en 5 palabras, que nací y luego no pasó nada. Otro, cuando falleció, vio, en un epitafio venía que una persona había sido como padre un ejemplo y como marido un ejemplar. Es decir, todas las personas tenemos muchas visiones, somos realmente poliédricas. Entonces vamos a hacer un viaje muy rápido para comprender cómo estamos basados, nuestra vida está basada en cuentos y en relatos, cómo influyen en nuestras percepciones, cómo en verdad cada persona se dedica a vender su historia y su relato. Veréis cómo funciona una flecha del tiempo que queremos lineal y sin embargo es ondulada, y cómo terminan los cuentos. Como se dice, fueron felices y comieron perdices, pues ajustaremos un poco esa historia. Todos los cuentos nos han enseñado pues, un montón de cosas, cuentos, fábulas, el cuento de los 3 cerditos, Caperucita Roja, esa enseñanza que tenemos totalmente integrada dentro de nuestro interior, ¿no? En todo caso, quisiera reivindicar un poco los cuentos para incidir en lo que no se ve. Quizás no sean gnomos, princesas, hadas, pero sí pueden ser dentro de los árboles y esa naturaleza que tenemos tan olvidada, recordar que hay un mundo precioso, porque a partir de ahí es donde subyace la vida, ¿no? Y en todo caso también quiero reivindicar el poder de estas historias. Mucha gente la considera fantasía, pero en mi opinión la fantasía, en tanto está en nuestras mentes, existe. No solo tiene por qué existir las cosas que tocamos. El coronavirus es una muestra de ello. Respecto de los cuentos, en realidad todos tenemos 2 yo. Uno es el que recuerda y otro el que experimenta. Es decir, esta idea que es de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, nos recuerda cómo las personas, muchas veces si hacemos alguna actividad creemos que lo vamos a pasar mal, pero lo importante no es la actividad en sí misma, es lo orgulloso que vamos a estar después de ella. Cosas que nos dan mucha pereza, como ordenar, hacer deporte, llamar a una persona que tenemos olvidada. Para el yo que experimenta es pesado, pero el yo que recuerda estará muy orgulloso del yo que ha experimentado aquella cosa que en un principio le daba pereza hacer. Entonces, cosas que hoy nos dan pereza, pensar si el yo que recuerda va a estar contento respecto del yo que experimenta. Porque claro, el yo que experimenta o en la circunstancia en la que estamos, nosotros podemos estar preocupados por la incertidumbre. Pero cuando vemos el tiempo hacia atrás, la línea de nuestra vida, no pensamos que éramos más felices de lo que creemos porque no tenemos en cuenta las preocupaciones de entonces. ¿Qué os preocupaba hace 10 años? Tiene que haber sido algo muy grave, porque si no ya veréis enseguida cómo no lo recordáis. Entonces, hablando de recuerdos, debemos tener en cuenta que nuestro cerebro recuerda y memoriza mediante relatos. Entonces, se dedica a construirlos y las personas que modulan nuestro comportamiento lo saben muy bien e intentan construir relatos asociados a sus intereses, ya que, como dijo Henry Kissinger, antiguo secretario de Estado norteamericano, una de las personas más influyentes del siglo XX, lo importante no es la realidad, es lo que las personas perciben como realidad. Y la manera de cambiar esa percepción, pues ya sabéis cuál es.
mediante la batalla del relato. Cada uno tiene uno, todos tenemos una historia que contar, siempre, todos sean angustias, esperanzas, circunstancias, y cada uno a nivel económico, político, incluso social, intenta imponer su historia. Bueno, creo que la clave no es imponer nuestra historia, sino que es aprender de experiencias de los demás, leer, usar la imaginación para que nuestro relato en retrospectiva merezca la pena. Esta idea del relato nació a partir de una obra de Christian Salmon en el año 2008 que se llamaba Storytelling. En esa historia, pues él argumentaba cómo en verdad se vendían relatos, pero ahora está preocupado porque en un libro recién publicado argumenta cómo ahora las personas nos dedicamos a enfrentarnos. Más que nosotros, los políticos que buscan la polarización. De hecho, pensar en estas frases. El gobierno ha seguido las recomendaciones de los científicos. El gobierno ha ido siempre por detrás de los acontecimientos. Es fácil saber a qué partido político corresponde cada una. Independientemente de eso, quiero destacar el tema de que muchos actos o discursos sirven más para sustentar el relato que para mejorar la gestión. Y eso es deplorable. Porque el relato que se lleva de izquierda y derecha, que en verdad recordar el tirifachito, los podemitas, la ultraderecha, todo ese relato busca polarizar porque en muchos casos se vive del enfrentamiento. La izquierda, que en teoría prioriza la equidad, y la derecha, que en teoría prioriza la eficiencia, en España siempre han hecho lo contrario. El PSOE es el que ha bajado los impuestos y la derecha el que los ha subido. No porque sean hipócritas, al menos en ese sentido, sino porque ellos han seguido la discusión han seguido cómo iba pues precisamente la flecha económica. Nuestra mente ubica una cosa, pero la realidad es la contraria. Y lo que digo no es una opinión, es un hecho. Así, una vez que vía educación o vía lecturas alguien se ha creído un relato, todos los hechos que vemos sirven para confirmarlo. Por eso, cuando se habla de la gestión del gobierno de la crisis, para unos todo está bien, para otros todo está mal. Todos sustentan su relato. La dificultad es salirse del mismo. Y es mi objetivo de hoy. Porque dentro de esa historia que nosotros nos contamos en una flecha que no es línea, sino que influye por un montón de sentidos y todos ellos tienen que ver con la vida de este pequeño planeta en el que nos encontramos todavía, ¿verdad? Pues claro, nosotros tendemos a crear un sentido a todo lo vivido, pero no es porque necesariamente lo tenga. Puede tenerlo, puede que no lo tenga, ¿eh? Es porque es un mecanismo del cerebro para interpretar la realidad. La historia de la humanidad, que Homo sapiens sapiens quiere decir el hombre que sabe, aunque un astronauta, cuando estuvo dando, creo que era ruso, una vuelta alrededor de la Tierra, dijo que no había visto ni un planeta con inteligencia, es decir, ni uno. En todo ello, aunque hay cosas que sabemos, pues por ejemplo de ciencia, ¿verdad? Sabemos, qué sé yo, pues conducir o construir un coche. Hay cosas que sabemos que no sabemos, como generar vida en un laboratorio. Hay muchas más cosas que no sabemos, como ya dijo Donald Rumsfeld, que fue otro secretario de Estado norteamericano cuando ellos iban a invadir Irak. Esta frase me gusta porque es un símbolo de humildad. Bueno, Rumsfeld muy humilde no era, pero por lo menos sirve para el resto y quizás para él también de la raza humana. En todo caso, la realidad es un paso aleatorio en el cual influye el azar, comportamientos de personas muy poderosas y relatos que crean mitos que sirven para que las personas colaboren entre sí, para bien o para mal. A esa flecha le llamamos vida, si es nuestra, historia, si es de nuestra comunidad, nuestro país o incluso
nuestro planeta. Todas las historias, como las de los cuentos, queremos que terminen bien, pero muchas veces es lo que llamo el efecto Disney. La enseñanza que nos dejan es pésima. Es pésima porque creemos que llegado a un límite ya no tenemos que esforzarnos y debemos comprender que nuestro relato nunca termina. Cuando alguien cree que tiene la vida hecha, suele tenerla deshecha. Es más, todos los ratos anteriores de paz y quietud debemos ganárnoslos. Y debemos ganárnoslos pues como quieren eso el resto de animales, con la excepción de los gatos. Si no hemos hecho un esfuerzo por nuestra pareja, nuestra familia, el trabajo, al final nos quedamos pues, más o menos, como quien dice, tirados, ¿no? Para evitarlo, nos podemos hacer unas preguntas. Yo busco que nos hagamos las preguntas adecuadas. Las respuestas las conoceremos dentro de nosotros mismos, interactuando con los demás, generando conocimiento y viéndonos a nosotros como si no somos nosotros. Las preguntas son: ¿hacemos lo que nos gustaría hacer? ¿Lo que nos pasa es lo que nos hubiese gustado que nos pasara? Es importante que nos comparemos siempre entre nosotros, yo presente, yo pasado, yo futuro, no con los demás. En los momentos en los que te sentías realizado, ¿qué hacías? ¿A quién admiras más y por qué? ¿Cómo te gustaría que te recordasen tus amigos? Son frases tan importantes y profundas que pienso que no requieren comentario alguno. Sí que quiero destacar en las explicaciones que he hecho del gráfico de los cuentos, que la vida es difícil y nos gustan explicaciones rocambolescas, que nos hemos educado con cuentos, con lo que nos emociona y jugando, que la batalla del relato sigue hoy en día, salgamos un poco o dudemos de lo que nos dicen, ¿no? O veamos si es verdad, con hechos. La flecha del tiempo, que por supuesto no es una línea recta, y el fueron felices solo es así si nos lo ganamos cada día y se está dirigido a un propósito. No lo digo yo, lo dicen la evidencia empírica y todos los expertos en felicidad. Por eso, después de usar estos gráficos como conclusiones, estos gráficos, estas imágenes, lo mejor será terminar con un cuento. Érase una vez en la que creíamos en hadas, gnomos y dragones. En esos tiempos existía la magia y en esos tiempos se llamaban infancia. Hoy creemos en relatos, medios y pantallas. Fantasía está en peligro, pero no todo está perdido. Nosotros somos los que decimos a Fujur que Fujur es el dragón que llevaba a Teyu en la historia interminable para salvar el reino de fantasía, hacia donde puede volar. Y es que con imaginación podemos llegar a mundos que jamás existieron y sin imaginación no podemos llegar a ningún sitio, tal y como nos recordaba el gran astrónomo y divulgador Carl Sagan. Muchas gracias.